Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y hoy hablaremos cómo el cálculo diferencial influye en la mecatrónica. A lo largo del curso de cálculo hemos visto cómo las derivadas miden el cambio, pero en la vida cotidiana, ¿en qué influyen? Bueno, pues nosotros hablaremos cómo las derivadas influyen en los drones. Mi nombre es Luis Antonio Moya Molina y yo hablaré sobre el control de vuelo. Mi nombre es Miguel Sotofausto y les hablaré sobre la velocidad y la aceleración en drones. Yo soy Manuel Plasencia y les hablaré sobre giros y orientación. Mi nombre es Iván Toro y yo les voy a hablar de la optimización de energía. Mi nombre es Jonathan Ociel y yo les voy a hablar sobre cómo seguir una trayectoria parametrizada con derivadas. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Antonio Moya Molina y estamos hablando de cómo las derivadas influyen en drones. Bueno, pues yo hablaré sobre el punto 1, que es control de vuelo. El control de vuelo utiliza tres partes: proporcional, integrada y derivada. Se denomina PID. ¿Qué es el control de vuelo? Bueno, el control de vuelo es en sí un rectificador de altura, o sea, la altura en la que debería estar el dron, y se constituye de tres partes. Mide la altitud deseada, que esta proviene de la señal del mando, que indica la altura donde se supone que queremos tener el dron. La altitud actual. Por X razón, el dron puede sufrir inestabilidad por aire o X razón y no se podría encontrar en la altitud deseada. Bueno, lo que hace el PIT es tomar este cálculo para saber la diferencia entre la altitud actual y la altura deseada. En este caso es un simple ejercicio que es el punto ajuste y proceso de variable, que es la altitud deseada y la altitud actual. Tenemos 10 metros menos los 8. Estos son 2 metros. Bueno, aquí el control de vuelo dice, pues tengo 2 metros de diferencia. Sobre esos 2 metros de diferencia se basa para saber cuánto más le va a exigir a los motores para corregir su altitud. Se mide unidades de potencia. Bueno, pues como dijimos, se constituye de tres partes, que es el PID, proporcional, integral y derivada. Por medio de estos cálculos obtiene el consumo de unidades de potencia. Kp por Et igual KI. Las derivadas de cada una de estas llevan una constante, que es K se identifica como constante de proporcional, KI constante de integral y KD constante de derivada. Bueno, por medio de estos cálculos, que ya sabemos que tenemos 2 metros, entonces la constante de 0.5 por los 2 me da igual a una unidad de potencia. A la constante de integral por la ET, que es valor de ajuste, es igual a 0.1 por 2 por 1 es igual a 0.2. Y esta es la constante de las diferencias de tiempos. Entonces, pues sabemos que el dron tiene 2 metros, que son 0.005 de desajuste, que es 2. Y queremos que haya 0 de desajuste, entonces eso se resta. Esto nos da el resultado 1. Ok, ahora para calcular las unidades de potencia, calculamos el valor total y esto se calcula sumando el PIT, que es 1 más 0.2 más 0.1, que nos da un resultado de 1.3 unidades de potencia, que en este caso serían watts. Sería 1.3 watts de exigencia más hacia los motores para corregir su vuelo a 10 metros. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Sotofausto y en esta ocasión les hablaré sobre la velocidad y la aceleración en un dron mediante algunos cálculos de derivadas. La velocidad indica qué tan rápido y en qué dirección se mueve un objeto. Matemáticamente, es la derivada de la posición entre el tiempo. Por ejemplo, si un dron se mueve 10 metros en 2 segundos, el resultado de la velocidad serían 5 metros por segundo al cuadrado. Listo. Para finalizar con este tema,
La aceleración mide cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada de nuestra velocidad entre nuestro tiempo nos diera como resultante nuestra aceleración. Por ejemplo, imagina que un dron pasa de moverse de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo en 2 segundos. Es decir, que la resultante de nuestra aceleración serían nuestra velocidad final menos nuestra velocidad inicial entre nuestro tiempo, que son 2 segundos. Esto nos da como resultante a 2 metros por segundo, que es nuestra aceleración, que esto significa que la velocidad del dron aumenta 2 metros cada segundo. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues en lo que respecta al tema, a mí me toca hablarles de giros y orientación. Yo soy Manuel Alejandro Plasencia Escobedo y pues, esto es lo que les voy a presentar. Como la mayoría ya sabemos, un dron es una aeronave que puede moverse en las tres direcciones, como puede ser X, Y y Z, que se representa así en un plano cartesiano. Pues los drones pueden hacer tres tipos de movimientos, que es de lo que les voy a hablar ahora mismo, que vienen siendo el yaw, el pitch y el roll. Empezando por el yaw, tomamos como referencia esta línea que representa el eje vertical. El yaw lo que nos dice es que el dron puede dar vueltas en sentido horario y antihorario en lo que respecta a este eje. El pitch se refiere al cabeceo, que también así se le conoce. El cabeceo es, tomemos como que aquí está la nariz del dron, pues al momento de elevarse o subirse, ya sea para ir hacia adelante o hacia atrás, a ese tipo de movimiento se le llama pitch. El roll, aunque muchos pueden pensar que se refiere a un giro también o que esté dando vueltas, el roll se refiere al movimiento de izquierda y derecha, ya que al momento de hacer un giro, el dron puede tomar un ángulo hacia este lado para dirigirse hacia acá, o así para ir hacia allá. Una vez entendemos qué significan estos tres, aquí es donde entran las derivadas. Con la derivada, básicamente podemos saber qué tan rápido o el tiempo que le puede tomar al dron hacer esos movimientos. Tomando como ejemplo esta primera de aquí. Esta lo que nos dice es cuando el ángulo pitch, cuando el ángulo de pitch está cambiando constantemente, oscilando aproximadamente entre los 10 menos 10 grados. Una vez derivamos esta función de aquí, tenemos la velocidad angular, que se refiere a lo rápido que cambia el ángulo, ese ángulo del que estábamos hablando. Y si volvemos a derivar esto, nos daría la aceleración angular, que se refiere a cuando el dron se necesita acelerar o frenar un giro, si está girando hacia acá. O sea, le indica qué tanto tiene que acelerar para girarlo o para detenerlo. Y pues todos los drones tienen sensores que detectan cuando este mismo tiene que hacer alguna de estas cosas, ya sea acelerar para estabilizar, acelerar para girar o frenarlo para estabilizarse, o calcular qué tan rápido tiene que hacerlo para no perder el control. Y pues bueno, eso sería todo, ya que pues explicar lo demás sería decir lo mismo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Jonathan Unciel Gómez Dávalos y yo les voy a hablar sobre las derivadas en trayectoria parametrizada. Se preguntarán, ¿qué es una trayectoria parametrizada? Bueno, es muy simple. Digamos que en tema coloquial es como una representación GPS de cómo el dron podría entender cómo moverse en base a derivadas.
La base para todo esto nos vamos a basar en el tiempo. El tiempo, eso es modificable y ustedes lo pueden poner como prefieran. Esta va a ser nuestra derivada y obviamente, vamos a reemplazar nuestra variable de tiempo en la función y nos va a dar un fragmento de una matriz. Aquí voy a usar un pluma para explicarles. Y nos va a dar un fragmento de una matriz, ¿ok? Ahora, en este lado yo tengo ya varias, igual acomodadas de manera ya derivada, sí, en forma de matriz. Todo esto que ven es una representación de esto que está aquí. Bueno, esta matriz que ven acá, con todas estas derivadas, realmente representa el movimiento de este dron que está aquí. Como pueden ver, hay unas cosas que se llaman waypoints, que son cosas que se pueden crear de igual manera con las derivadas, que te van a determinar. Por ejemplo, en este caso el punto A sería esta, el punto B sería este, el punto C sería esta, ¿no? Entonces, estos waypoints te van a decir en qué punto, digamos, el dron cuál sería su destino antes de realizar el siguiente movimiento. Entonces, en este caso podemos ver que este cero, este es el primer cero que está aquí, estos dos ceros nos van a representar básicamente el movimiento que va a tener, por ejemplo, izquierda, derecha, la dirección, vaya. Y este 10 que ustedes ven aquí, este 10 representa la altura. En este caso, nuestro dron está elevado a 10 metros de altura y empieza en un punto 0. Es decir, es nuestro comienzo, ¿ok? Nuestra siguiente derivada, podemos ver que de igual manera toda la función, el dron se mantiene a la misma altura, simplemente realiza un movimiento hacia los laterales. En este caso, la matriz nos dice que empieza en 0, 0, que después se desplaza al punto 5 con 0. Después nos dice que se desplaza un poco más arriba y de igualmente termina en el punto 0,5, que como pueden ver obviamente es el opuesto del anterior, para posteriormente volver a nuestro punto de origen. Pues esto sería todo por mi parte. Realmente la trayectoria parametrizada es simplemente algo que nos ayuda, le ayuda más bien al dron a entender de una manera más clara cómo moverse, porque evidentemente ellos no saben de movimiento como nosotros, no lo entienden igual. Entonces esta sería la manera matemática de representar este movimiento. Hola, buenas tardes. Yo soy Jesús Valdez Amador y a mí me tocó el tema de detectar cambios bruscos en los drones. Los drones tienen sensores los cuales funcionan con derivadas. Vamos a poner un ejemplo básico y simple de cómo funciona un sensor y las derivadas en un dron cuando detecta un objeto al que se está acercando o se está acercando hacia el dron. Por ejemplo, un árbol. El dron va en línea recta y su sensor detecta que hay un árbol a 10 metros y cada vez se va acercando más al árbol. Entonces el sensor lo detecta y le dice al dron que tiene que cambiar de trayectoria o si no, va a colisionar con el árbol. Además, las derivadas también permiten modificar su dirección de trayectoria al momento de esquivar un obstáculo, como veníamos hablándolo anteriormente. Si la posición del dron está dada por un vector de trayectoria, que sería posición del dron con función del tiempo, su velocidad del dron en función del tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Cuando el dron cambia su trayectoria, el vector de velocidad varía en direcciones, lo que implica una aceleración calculada como la aceleración del dron en función del tiempo. Igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería el cambio de trayectoria, ¿verdad? El dron tiene la derivada tiene hay una segunda derivada para hacer el cambio de trayectoria, pero esta es más precisa, ya que es la misma, nomás tiene las elevaciones al cuadrado, que es
un ajuste de forma precisa en tiempo real para tener una mayor precisión al momento de hacer el cambio de trayectoria. Pues eso fue todo lo que me tocó a mí. Muchas gracias por escuchar y ver el video. Muy bien, yo les voy a hablar del tema de optimización de energía. ¿Cómo sabemos cuál es la velocidad mínima que tiene que tener un dron para que tenga el menor consumo de batería posible? Bueno, pues esto es muy fácil. Se calcula gracias al cálculo diferencial. Supongamos que la velocidad de un dron se define por una fórmula. Pongamos esta como ejemplo. En esta, supongamos que B, pues es la velocidad, ¿no? Entonces, para sacar el mínimo consumo se tiene que derivar. Teniendo ya la derivada hecha, para sacar el mínimo se tiene que igualar a cero y se vuelve a responder, básicamente. Donde como resultado nos dio 3. Entonces, 3 sería la velocidad en metros sobre segundo, que vendría siendo el mínimo consumo de batería. Lo tengo más explicado en esta gráfica, donde esta vendría siendo la función cuadrada, y esta línea roja vendría siendo ya la derivada. Igual en el punto 3 es donde es el mínimo. Estos análisis no son solamente teoría. En la vida real, los algoritmos de los drones calculan constantemente su velocidad para disminuir la batería. Así, por ejemplo, en los vuelos largos o en vuelos de carga pesada, se hace más eficiente. Gracias a las derivadas, esta pues es una herramienta muy clave y en estas tecnologías hace que se eficiente aún más. Y sería todo. Muchas gracias.